Stephen King, El Instituto. Reseña y resumen, Agustín Tarditi. Atención, esta reseña contiene spoilers del libro. Si todavía no lo leíste o piensas en leerlo en algún momento, te recomiendo que leas la reseña luego de finalizar el libro. Introducción. Unos niños con poderes psíquicos viven en una siniestra institución conocida como el Instituto. Estos niños, los cuales son raptados, sufren el maltrato y la humillación de unas personas que utilizan sus poderes para fines siniestros. Este es un libro de ciencia ficción que mezcla temas de fantasía con realidad. Sinopsis. En mitad de la noche, en un barrio tranquilo de Minneapolis, raptan a Luke Ellis, de 12 años, tras haber asesinado a sus padres, una operación que dura menos de 2 minutos. Luke se despierta en la siniestra institución conocida como el Instituto, en un cuarto que se asemeja al suyo pero sin ventana. En habitaciones parecidas hay más niños, Kalijah Benson, Nick Wilson, Yor Ailes, Iris Stanhope y Avery Dixon, entre otros, que comparten capacidades especiales como la telequinesis o la telepatía. Todos ellos se alojan en la mitad delantera de la institución. Los mayores, en cambio, se encuentran en la mitad trasera. Como dice Kalijah, el que entra no sale. La señora Zigbee, la directora, y el resto del personal se dedican a aprovecharse sin compasión del talento paranormal de los chicos. Si te portas bien, te premian. Si no, el castigo es brutal. Luke se da cuenta de que las víctimas van desapareciendo y son trasladadas a la mitad trasera, así que se obsesiona con huir y pedir ayuda. Pero nunca nadie ha escapado del instituto. Personajes: Duprey, Carolina del Sur. Tim Jamieson es un ex policía del estado de Sarasota. Este se encarga de ser el sereno del pueblo tranquilo de Duprey. Wendy Gullickson es la agente encargada de las funciones del pueblo. Annie LeDoux, la huérfana, es una señora muy mayor y amigable, la cual vive en la calle detrás de las instalaciones del sitio. Batería Denton es un señor muy gordo, el cual es muy pesimista con la vida. Norte de Maine, Luke Ellis es un niño muy inteligente y buen compañero. Le gustan las matemáticas y el arte. Kalijah Benson es una niña de ascendencia afroamericana, la cual es muy gentil. Nick Wilson es el niño más rebelde del grupo. Avery Dixon es el niño más pequeño de todos, el cual posee una capacidad mental muy fuerte. Iris Stanhope es una niña amable y en ocasiones algo sensible. Yor Ailes es un niño muy inquieto y divertido, al cual le encanta jugar al bádminton y al fútbol americano. Helen Seed es una niña punk sarcástica con actitud rebelde. Maureen Alberson es la señora encargada de la limpieza de la institución. Julia Zigbee es la gran jefa del establecimiento, muy malvada y escrupulosa. Trevor Stackhouse es el guardia de seguridad y encargado del orden. Dr. Hendrik Donkey Kong es un médico del establecimiento. Dr. Evans es otro de los médicos del instituto encargado de la parte oftalmológica. Temas de la historia. La narración de este libro me ha parecido maravillosa y muy bien estructurada. Los diferentes sentimientos y emociones que tuve fueron una sensación de incertidumbre, angustia, enojo, felicidad, esperanza, etc. Para comenzar, siento que el libro realiza una crítica a los diferentes sistemas y organizaciones delictivas, ya sean sectas, religiones o ciertas organizaciones que intentan moldear y controlar el pensamiento de la sociedad, el egoísmo y la maldad de los seres humanos, lo que estos pueden hacer con tal de beneficiarse a sí mismos, haciéndole daño a los demás. Los poderes psíquicos. Telequinesis y telepatía. Los poderes que poseen los niños son muy importantes para los captores de la malvada organización. Es una de las razones más importantes por las que los retienen en ese lugar denominado el Instituto. Ellos son como los prisioneros de una cárcel, ratas de laboratorio. Los niños viven la mayor parte del tiempo con miedo, resignación, pérdida en la fe humana y mucha incertidumbre por cómo se van a desarrollar y continuar sus vidas. Al principio, en la parte 1, el sereno, se nos presenta a un ex policía del estado de Sarasota, el señor Tim Jamieson. Este ejerce el trabajo de sereno en el pueblo pequeño y tranquilo de Duprey. En este lugar viven agentes de policía y personas de la calle como Annie la huérfana. Más tarde, en la parte 2, el niño listo, se nos presenta a Luke Ellis de Minneapolis, Minnesota, un niño el cual es muy inteligente y astuto. A él le encantan las matemáticas y el arte, en especial el artista y arquitecto Miguel Ángel. Los niños más veteranos del instituto lo integran, le hacen saber en dónde se ubica y le comentan de qué consiste ese lugar. Luego, Luke va a sufrir lo que pasaron los demás en el pasado, las siniestras pruebas, la cisterna de inmersión, adivinanza de las cartas Zener, la cápsula, etc., que los médicos realizan. Algunas de estas pruebas son dolorosas, las inyecciones, y analizan su rendimiento ya sea del corazón o mental. También se les inyecta un chip en el lóbulo de la oreja. Esto es una forma de tenerlo bajo control y para que de esta manera saber en dónde se ubica. Cada niño posee un poder psíquico muy importante. A lo largo de esta historia tan bella como trágica se explora un tema imprescindible en la trama. Estas son los poderes psíquicos de los niños. Estos son la telequinesis, TQ, y telepatía, TP, los cuales pueden llegar a ser más fuertes dependiendo del grado del cerebro de cada niño o niña. Aún así, solo pueden poseer un solo poder. Pero, el efecto y las consecuencias de las pruebas pueden lograr el desarrollo de nuevas habilidades. Así es como le sucede a Luke,
que desarrolla una leve telepatía, además de su capacidad innata para mover objetos. Esta era muy baja al principio y luego se va incrementando. B. Los experimentos científicos. El instituto es una organización que funciona hace 5 o 6 décadas aproximadamente, la cual posee una serie de médicos, así como gente especializada en ayudarlos. También están los cuidadores, los encargados del control, Gladys, Corinne, etc., los bedeles, Fred, cocineros, Doug, especialistas en informática, Andy, y las personas de la limpieza, Maureen. En la cabeza de esta organización escrupulosa se ubica la señora Sigsbee, una vieja bastante mayor, la cual es tan seria como maligna. Ella tiene a su cargo a la mayoría de las personas del edificio, así como hasta Coe, su guardia de seguridad. Este también se encarga del control de la mayoría de las instalaciones. Uno de los objetivos principales de estos experimentos científicos es potenciar los poderes y habilidades que tienen los niños, en la parte conocida como la mitad delantera. Asimismo, a los pequeños se les hacen diferentes pruebas para medir su potencial, para saber qué tan poderosos pueden llegar a ser. Una de las pruebas es la medición del FNDC, factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta prueba suele realizarse en los recién nacidos en la vida real. Pero para los médicos del instituto, esto sirve para medir las capacidades mentales y depende de qué tan alto sea el FNDC de cada niño o niña, más imprescindible e importante será la persona. Por ejemplo, Avery es uno de los más poderosos debido a que tiene un FNDC más alto que los demás. A este tipo de individuos se los denomina los positivos, y a los que tienen menos capacidad o poder se los nombra como los corrientes. A esto se les suele realizar más pruebas. El objetivo es aumentar las capacidades de los menos poderosos para prepararlos para la siguiente fase. La siguiente fase es la mitad trasera, en donde todo se vuelve cada vez más oscuro. En este se utilizan los poderes con fines macabros. Sus objetivos son eliminar a personas que causan un mal en la sociedad. Esto lo logran mediante las películas que le hacen ver a los niños. Por ejemplo, en ellas una misma persona realiza diferentes actividades, política, cocina, etc. Estas personas se llaman objetivos, las cuales son elegidas por los prescientes, las personas que pueden adivinar el futuro. O eso es lo que supuestamente cree el señor Smith, quien está a cargo de controlar todo lo que sucede en la institución. Mediante los pequeños, les transmiten su poder para que se autoeliminen a sí mismos o para provocarles un daño. Por ejemplo, el Dr. Hendrix solía aparecer en las películas sosteniendo una bengala y diciendo: "Repitan conmigo, niños. Pal Westin, Deerfield, Indiana. Repitan conmigo". La bengala funcionaba como una forma de manipulación y control mental. En este sentido, es una especie de adoctrinamiento. En mi opinión, el instituto es como una magia peligrosa o una secta. De hecho, así es llamada por Maureen en una ocasión. Las personas del instituto quieren eliminar a personas que no les conviene políticamente por sus ideales. Cuando leía las diferentes pruebas que estas personas realizaban a los niños, llegué a sentir pena por ellos y bronca al mismo tiempo. Al principio me preguntaba por qué unos seres inocentes debían permanecer en ese lugar y por qué les hacían esos experimentos. Ellos sentían lo mismo. Los niños llegan a sentirse vacíos y no entienden por qué están en ese lugar. C. El escape y la revelación. Las consecuencias de estos maltratos y humillaciones van a ir generando que los niños se sientan cada vez más tristes y miserables. Esto le hace replantearse su situación y buscar una manera de escapar, aunque sea difícil y hasta casi imposible. Es Luke quien va a ir descubriendo la negligencia, las malas condiciones del lugar y la falta de mantenimiento, cámaras sucias, pisos en mal estado, mala organización y los secretos oscuros que conllevan detrás. Los voy a derrocar como Sansón derrocó el templo de los filisteos, se planteaba Luke en su cabeza. Al principio, este intento de dar una solución representaba la simple inocencia de un niño y sus ilusiones, escapar de ese siniestro lugar y salvar a sus amigos, y una especie de venganza por haber asesinado a sus padres. Esto era como su gran aventura de escape infantil. Luke se agrupará con Avery, el Avester, por el sufijo Esther en inglés, el mejor de todos, para idear un plan de escape, pero no iban a estar solos. Resulta que la señora de la limpieza, quien al principio estaba contratada como una espía de la malvada Julia, tuvo un poco de corazón y ayudó a los niños con su plan. Ella estaba muy enferma y había tenido un pasado oscuro, en donde había participado en la guerra, por lo cual había presenciado varias muertes horribles y situaciones escabrosas. Después de toda la oscuridad, por lo menos quedaba alguien con un poco de sensatez y bondad. Maureen Alborson le transmite información a la Vester y al joven Lucky. Los monstruos del instituto no tenían todo en orden como ellos pensaban. En el fondo, era una institución que en algún momento debía llegar a su fin y que poco a poco se caería a pedazos. Luke se levanta a la madrugada y procede a buscar una pala para juntar hielo. Entonces, explora diferentes partes del sitio. Esto lo hace para dejar una evidencia confusa en las cámaras. Luego, se adentra en el patio y comienza a cavar.
Realmente me sentí muy mal por el niño, cuando casi se queda encajado en esa maldita y peligrosa valla metálica. Pude sentir su desesperación por quedar atrapado y asimismo su esperanza por librarse de ese horrible lugar. También sentí su dolor cuando tomó la decisión crucial de arrancarse el chip de su oreja. Una escena complicada de imaginar. Su oreja de Van Gogh. Luke se irá adentrando poco a poco en el bosque rocoso y lleno de arbustos. En este descubre una ciudad oculta llamada Denison River Bend. En este sitio los médicos y empleados gozaban de una buena vida. Más tarde, logra llegar a la isla denominada como Presque Isles, en donde Maureen le había dejado un pequeño bote para que nade a otra ciudad lejana, el Buki Puki. Luego logra escabullirse en un tren de mercancías. Hay una parte en donde un trabajador del tren descubre que estaba de polizón. Sin embargo, no lo acusa con las autoridades y le ofrece una buena cantidad de comida. Esto quiere decir que todavía quedan personas con buen corazón en la historia. Finalmente, luego de un largo trayecto, llega al pequeño y tranquilo pueblo de Duprey. Los grandes acontecimientos basculan sobre bisagras pequeñas. B. La amistad y el compañerismo. Cuando Luke llega a Duprey, Carolina del Sur conoce a Tim, Wendy, Annie Frank, etc. Asimismo, él se siente muy perdido y desorientado por estar en un lugar nuevo y desconocido para él. Por otro lado, los niños de la mitad trasera se hartan de ser utilizados como si no valieran como personas y se van ayudando mutuamente para apoderarse del establecimiento. Las películas que le hacían ver generaban fuertes dolores de cabeza. Por ejemplo, por medio del pensamiento, logran disminuir el dolor de cabeza de Iris, que se sentía muy mal. En esta parte, los niños más sanos descubren que los niños vegetales son muy importantes. Avery y Kalilla descubren que juntos pueden ser más fuertes y potenciar sus poderes. Ellos son la batería, y nosotros somos el interruptor de encendido. Me encantó que los niños hayan aprovechado su potencial y finalmente se rebelaran para combatir el mal. Por consecuencia de las pruebas y las inyecciones, pinchazos por puntos, los niños producían un sonido debido a su capacidad de telequinesis y telepatía. Este sonido que sentían era un fuerte zumbido, el cual sonaba en sus mentes. También veían unos puntos de colores denominadas las luces de Stasi. Estos se desparramaban en la mente por todos lados. Luego de la finalización de las pruebas, sus mentes quedaban como borradas. Como consecuencia, ya no podían sentir la mente como antes. Solo les quedaba su fuerte poder, pero ya no podían tener pensamientos y recuerdos concretos. Era algo así como si terminaran siendo robots. A pesar de su gran martirio y sufrimiento, los niños no se rindieron tan fácilmente. Estos se agrupaban en un círculo y se tomaban de las manos para unir su gran poder. Una especie de magnetismo mental. En el libro se le describe como una transmisión de ondas de sonido. Juntos seremos más fuertes. Los niños vegetales tenían el poder suficiente para incrementar el poder de los niños sanos, logrando un zumbido cada vez más fuerte. El zumbido que generaban se podía llegar a sentir por todas partes. Una de las partes que disfruté demasiado fue cuando con la manipulación del pensamiento logran vengarse de una de las cuidadoras, Corinne, y lograr que se autogolpee a sí misma. Para mí fue muy satisfactorio. Más tarde, ellos intentaron escapar y quedaron atrapados en el túnel de acceso, el cual conectaba las dos mitades. Por lo que sentí una gran desesperación y miedo por todas ellas. Al mismo tiempo, tuve una gran satisfacción cuando al menos lograron vengarse un poco de esas personas. Esta revuelta de los niños tiene sus consecuencias en el futuro. Esta parte de la historia es muy importante para el final. Con el aumento de los poderes, los niños lograron generar un poder muy fuerte. El zumbido creó una atmósfera atronadora y aturdidora. Aún así, los niños no actuaron solos para combatir el mal. Ellos necesitaron la ayuda de niños de otros institutos muy lejanos. Había llegado el momento de hacer una llamada de larga distancia. Esto lo realizan mediante el denominado teléfono grande, el cual los niños utilizan para llamar y despertar a los demás de otros países. Estos niños lejanos se comunicaban mediante sueños muy vívidos. En estos sueños, todos se escuchaban mutuamente, como si hablaran mentalmente, y veían teléfonos gigantes, situados en diferentes partes, los cuales se hacían cada vez más grandes. Hola, ¿me oyes? Bonjour, ¿vos me entendés? Strabo, Bujes Limé, Xiao, mi sentí. Resulta que de alguna forma, todos estaban conectados mediante sus mentes a pesar de los kilómetros de distancia. El zumbido y el poder era cada vez más fuerte y se sentía por todas partes. Este enorme poder destruyó y levantó las partes del instituto, empezando por la mitad delantera hasta destruirlo por completo. Hola, ¿estás ahí? Sí, contestaron los niños del instituto al unísono. Sí, te escuchamos, hazlo ya. Escucharon, contestaron. Se convirtieron en uno solo. Organizaciones y conspiración. El instituto es una organización que actúa en diferentes países de todo el mundo. Su objetivo es el control mental de la sociedad, así como eliminar a ciertas personas con ideales políticos diferentes, o como lo llaman ellos, salvar al mundo. Irónicamente, la gente del instituto genera un malestar psicológico y físico a sus reclusos.
Es una institución con varias personas que trabajan en ella. Es como una especie de hospital, pero que no genera beneficios sino daños. También tienen a personas que les pagan, colaboradores, para pasar la información sobre supuestos niños con poderes. Ahora, tanto los médicos como las personas de la limpieza y los bedeles poseen una vida muy cómoda en la ciudad de Denison River Bend, ubicada al final del bosque. Para mí esto es injusto porque viven cómodamente haciendo el mal tanto a los niños como a las personas que quieren eliminar. A pesar de esto, algunos tuvieron su pasado trágico como militares o han participado en guerras muy horribles. Para mí es sorprendente cómo se plantea a estos personajes como carentes de dolor ajeno. El infierno espera, y allí estaré para recibirlos, había escrito Maureen Alberson luego de quitarse su vida, como una especie de venganza de acabar con todos ellos. Al mismo tiempo, ella sentía un remordimiento y una gran culpa por su pasado y por su trabajo en el instituto. En una parte, ella graba una evidencia y la coloca en un lápiz USB. Esta evidencia trata sobre las vejaciones, maltratos y violaciones a los derechos humanos que los psicópatas realizaban a los niños. Esta es una demostración de la crueldad humana. En este, aparecen varios niños de la parte llamada como Beach Park, Parque de Vegetales, la mitad trasera de la mitad trasera. En este lugar, los siniestros del instituto los llamaban vegetales. Estos niños quedaban totalmente despojados de sus mentes y ya no servían para pensar. Realmente, me sentí horrorizado y muy triste por esos pequeños destrozados. Otra cosa que me gustaría mencionar es que en algunas páginas se mencionan los experimentos reales de la Segunda Guerra Mundial y la violación de los derechos humanos. Se menciona que el instituto funciona desde el año 1944 y que el FNDC de las personas siempre fue un factor importante. También, en varias ocasiones Stephen King menciona la Stasi, la cual era la policía secreta de la República Democrática Alemana, RDA. Esta era una agencia de vigilancia y espionaje cuyo objetivo era contribuir a la autodisciplina de la población. Comparándolo con el libro, tiene mucho sentido, debido a que pude relacionar estos sucesos de la realidad con la ficción. Esto se debe al control y la manipulación psicológica que los malvados del instituto generaban a los niños. Cuando leía las partes relacionadas con experimentación con humanos, me impactó mucho, debido a que en el pasado hubo personas que generaron daño a las personas con experimentos diversos. Para ellos era como si sus vidas no valieran. Conclusión. Antes del final. La parte previa al final fue brutal. Luego que los niños hicieron su trabajo, llamando al gran teléfono grande y contactando a los demás niños de otros institutos, todo se empieza a derrumbar cayéndose a pedazos. La mitad delantera se empieza a elevar por los cielos y a lanzar escombros y vidrios por todos lados, y el túnel que conectaba con la mitad trasera, en donde estaban los niños moribundos, se empieza a caer a pedazos. Avery Dixon tuvo un último pensamiento, nítido y sereno. Me ha encantado tener amigos. Me puso triste el final de este personaje y de los demás niños, Iris, Donna, Hal, Pete, pero al menos pudo ser feliz de alguna manera. La última parte fue un momento de máxima tensión. Por un lado, me preocupé muchísimo porque Tin y Luke sufrieran algún daño en el Suburban. ¿Es que acaso esos hijos de puta nunca se rinden?, había dicho el joven Nicky. El mente moto. Por otro lado, fue muy satisfactorio que al momento del zumbido y del terremoto mental, derrotar a los siniestros del instituto, los cuales se preparaban para un segundo tiroteo. El hecho de que haya habido un primer tiroteo en el pueblo, al estilo Gangsters, significa hasta dónde pueden llegar estas personas para mantener sus intereses siniestros y seguir ocultando todo bajo las sombras. Al mismo tiempo, me alegro mucho de que varios de los villanos tuvieron su merecido. Fue como justicia poética para mí. Fue gratificante leer el final de Rosalind, Gladys, la doctora Richardson y Seke. Me hubiera gustado que ese maldito de Stackhouse y algunos de sus secuaces murieran, pero luego del desastre no se supo más de ellos. B. Final del libro. Me ha encantado el final porque tuvo su lado emotivo y triste. Para mí estos fueron los momentos más destacables y lindos. La unión de los niños con Annie, quien siempre quiso ser querida y valorada. La despedida de Luke y Khalisha, unos grandes amigos que se quieren mucho. La despedida de todos los niños, los grandes supervivientes del maldito instituto. ¿Por qué lloras, Khalisha?, había dicho Luke. Por lo hermoso que es todo. Incluso a oscuras, es todo muy hermoso. Ojalá Avery estuviese aquí para verlo, comentaba Khalisha en el auto, despidiéndose de este lugar tan terrorífico, el cual le había quitado sueños y había perdido la fe en la humanidad. El recuerdo de Luke por Avery, su gran héroe. Si hubo un héroe, no fui yo, fue la Bester. El abrazo de Tin y Luke. Esto fue muy hermoso y emotivo para mí. Tin deseaba decirle a Luke que era valiente. Quizás el niño más valiente fuera de un libro de aventuras infantiles. Deseaba decirle a Luke que era fuerte y honrado y que sus padres estarían orgullosos de él. Deseaba decirle a Luke que lo quería, pero no hubo palabras. Tal vez ni hacían falta, como tampoco telepatía. A veces un abrazo era telepatía. Calificación. Le doy unas 10 estrellas sobre 10. Realmente ha sido una lectura muy divertida, interesante, tensa y emotiva. Dibujos.
Aquí dejo unas ilustraciones que hice en base a lo leído. Portada del libro. Situaciones de la historia. 1. El patio de juegos. Esto representa las vivencias de los niños en el instituto. 2. La habitación de Avery. Esto representa el momento en que los niños conocen a la Bester, su gran compañero.